Paso 3. Bueno, hoy, si recordáis, ¿no? Bueno, antes de empezar el paso 3, que no me quería quedar con eso y luego a lo mejor al final se me olvida. A ver, esto es realmente hay mucha documentación, queda muchísimo por saber. Daros cuenta que estoy intentando hacer una síntesis de algo que tiene que ver con la medicina ambiental, que estamos hablando de la medicina ambiental es casi una carrera de 5 años, o sea, es un máster que es incluso más largo que la carrera de medicina, ¿no? En muchas cosas, porque hay que estudiar tanto biología, física, bioquímica, es decir, es muy complejo. Entonces, intentar sintetizar eso en 12 pasos, hacerlo complejo, complejo, complejísimo, algo lo más sencillo posible para que también esto pueda llegar no solamente a profesionales de la salud, a médicos, sino también a personas que no tienen esa formación, realmente también quiero que entendáis que es muy difícil, que es muy complicado. Hay una parte, ya sé también que todo el mundo estamos súper liados, que estamos con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas, que estas cosas a veces se nos atropellan porque no nos da tiempo y entonces, bueno, pues llega un momento en el que de pronto se nos hace una bola pero hay que estudiar, o sea, hay que estudiar. A ver, no sé si la palabra es estudiar, hay que volver a leer y releer y volver a escuchar cada una de los pasos que damos, porque realmente son cosas a veces difíciles. Y entonces, bueno, pues esto se trata de esto, ¿no? De que luego vosotros seáis capaces de convertirlo y además la grandísima ventaja que tenéis, como ya os dijeron Mariló y Natalia, es que esto va a quedar ahí. Y con lo cual, el que no tenga tiempo, pues si dentro de un tiempo está más tranquilo, lo puede ver, pero que sepáis que esto es muy importante, que no solamente es estar hoy aquí o estar en el momento en el que yo doy la clase, sino que de verdad es muy importante porque además es que es una base importantísima en vuestra vida, es vuestra salud. Si uno pierde la salud, pues es que no hay nada que hacer, da igual el tiempo que dediquéis a lo que queráis. Si uno pierde la salud, entonces también hay que intentar, bueno, aprender a priorizar, a darle la importancia a las cosas que tienen y sobre todo yo lo que quiero trasladaros es un poco de independencia, de empoderaros, de que vosotros seáis capaces también de manejar vuestra salud, aunque los médicos sean vuestros gestores, pero cada vez nos vamos a encontrar más dificultades con los médicos a los que acudamos. Y eso os lo digo así de claro. Médicos que realmente van a desconocer esto, que no. Se colgó. Quizás se le ha olvidado. Disculpe. Poner un aparato para que se la oiga mejor y quizás se le ha olvidado ponerlo. Ilenia. Ilenia. Es que ella trabaja con un aparatito a veces, es una cosa nueva que está poniendo para tener mejor conexión y a lo mejor se le ha olvidado ponerla. Probablemente ha pasado eso. ¿Dónde la tenemos? Se ha ido, ¿no? Sí. Vale. Solamente lo está volviendo a conectar. Vale, lo está conectando. Se ha ido para conectarlo. Vale, ok. Bueno. Y luego deciros, ya aprovecho que estoy aquí, que estamos aquí, ¿verdad? Contaros que sí vamos a tener la pizarra de lo que nos dio Julián en la última clase, ¿vale? Darme un poquito de nada, darme 2 o 3 días para hacerla. Él me va a dar el material, lo voy a hacer y os la paso. La colgaríamos en la plataforma, ¿no? Sí, vale. Tengo que hablar con Julián, pero me imagino que sí. Gracias, Julián. A vosotras, buenas tardes. Con mucho gusto, os lo paso. Creo que nos vas a dar una charla ahora, ¿no? Una pequeña charla, Julián. Creo que sí. La doctora me tiene que dar paso. Sí. Vale. Pues, ¿y de qué nos vas a hablar, Julián? Te voy a hacer una Pues, entrevista. sí. Eso es un Ingus. honor que tú me haces. Sí, de la ambulancia ambiental, pero de otros tóxicos,
que analizamos. Más tóxicos, Julián. Estamos con un cacao de tóxicos que te puedo contar. Pero todo eso al final se ordena muy bien, ¿eh? Empieza uno a tenerse despierta. Imagino que es como la música, que de pronto es algo que se despierta y uno ya empieza a entender. Y esto va a suceder así. Pero la otra vez hablamos de campos electromagnéticos y ahora hablaremos de otros, ¿sí? Como que tienen que ver con la calidad de aire y el Mo, el famoso Mo. Bueno, hoy he leído un artículo, a ver si es la doctora, hoy he leído un artículo, me parece que en El País ponía que la calidad de, que el 90 y no sé cuántos % de los españoles respiramos un aire súper tóxico. Así es. Hoy aparece en El País, o sea, hay una científica española que trabaja en Estados Unidos que Biden la ha incluido en su equipo, porque Biden tiene ahora todo un proyecto para trabajar la calidad del aire relacionada con el cáncer. Y bueno, me pareció curioso. De todas maneras, no sé si te puedo preguntar ahora, Julián, rápidamente. Me ha salido moho, este invierno ha llovido en Canarias y claro, como no quiero pintar, porque todo ese rollo, claro, pintar todo eso para mí es una locura, desde lo que me duele, lo que me molesta, el olor a pinturas y todo eso. ¿Puedo pasar agua con vinagre a la pared para eliminar moho? Puedes. ¿Y va a ayudar algo? Puedes pasar vinagre, puedes pasar bicarbonato, puedes hacer ahí una... Ah, mira, me está diciendo la doctora. Julián, ¿por qué no empiezas tu charla? Porque Pilar está con problemas técnicos. Sí. Así aprovechamos. ¿Me oís? ¿Me oís? Espera, ¿me oís un momento? Ahora sí. Ahora. Sí. Vale, que se nos ha ido la luz, no sé qué ha pasado, pero ha habido un corte de luz de pronto. Bueno, yo os paso ya directamente a Julián. El otro día quedamos en que iba a seguir con la ambulancia. Entonces va a seguir Julián y después va a seguir con los temas físicos, de campos físicos, y luego va a empezar Sonsoles con toda la parte de químicos. Una cosa muy clara, estamos en el diagnóstico, ¿vale? Estamos en el diagnóstico, no en el tratamiento. Hoy no se van a dar soluciones, hoy se va a aprender a diagnosticar dónde tenemos que buscar en nuestra casa y dónde nos podemos encontrar los contaminantes. Así que las alternativas y lo que se va a hacer vendrá después, ¿vale? Igual que cuando haces un diagnóstico a una persona, le haces los análisis, le miras, tienes los resultados y después se tiene el tratamiento, ¿vale? Así que es muy importante que sería esta parte. Y después, la última parte de la clase será, voy a elegir una pareja y vamos a exponer la historia clínica que han hecho y vamos a trabajar sobre ella. ¿De acuerdo? Julián, puedes empezar. Vamos con ello. Pilar. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, pues seguimos entonces. El día anterior hablábamos de la ambulancia ambiental y sobre todo de lo que eran los campos electromagnéticos, cómo afectan a nuestra vida y desde dónde, ¿no? Los diferentes tipos, ¿no? Y bueno, me decía antes Mariló sobre la presentación para que podáis recordar lo que ahí vimos y se la pasaré ahora en estos días para que la podáis tener cuanto antes. Bien, voy a compartiros la pantalla para que veáis la presentación que tengo aquí. Un segundito y ya os la preparo. Aquí está. Me decís, por favor, Mariló, si se ve bien. Sí, Julián, se ve bien. Perfecto. Pues continuamos con la ambulancia ambiental y con lo que sería la calidad de ambiente interior. Y al final, claro, cuando hablamos de ambulancia ambiental, hablamos de hacer una auditoría, un diagnóstico, un análisis del control de lo que es la salud de la vivienda, ¿no? de nuestro hogar. Este es nuestro cometido. Antes me gustaría solamente exponer un poco el sentido, ¿no? del por qué realizar una auditoría, ¿no? de nuestra vivienda, de nuestra casa, porque al final se trata, en definitiva, de crear un ambiente
saludable, un ambiente, un lugar donde uno pueda recuperarse. Normalmente yo lo veo porque al final convivo con muchos pacientes que al final tienen unas patologías y evidentemente ellos quieren curarse, quieren recuperarse. ¿Y qué lugar tienen para poder hacerlo? Mayormente su vivienda, su hogar. Y claro, en muchísimos casos, no voy a decir el 100%, pero en muchísimos casos prácticamente estamos encontrando siempre como posibilidad de mejorar con mucho la situación de vida que tiene la persona dentro de su vivienda. Pero si además está expuesto a todo este tipo de contaminantes, este tipo de agresiones, ya sean por un lado las radiaciones, ya sea por la exposición a los químicos, el tema alérgenos, la parte del moho, que es una de las cosas a día de hoy que a veces no se le da suficiente importancia, que nos condiciona la vida. Pero en definitiva, la ambulancia ambiental pretende ser como ese eslabón perdido dentro de todo este proceso entre el médico y el paciente, para que el médico o el profesional de la salud tenga elementos de diagnóstico mucho más profundos, no solamente de lo que es el organismo humano, sino de justamente la tercera piel que lo rodea, que es su vivienda, que es su casa. A la hora de plantear la auditoría o como digo, el diagnóstico del hogar, ese síndrome del edificio enfermo, que hemos tenido que actuar varias veces en organismos públicos, porque funcionarios con problemas de lipoatrofia, problemas de mareos, problemas de cefaleas, migrañas, malestares, incluso que discapacitan y se producen bajas. Esto lo hemos hecho y hay mucho en el campo laboral, por lo menos como normativa. Pero en una vivienda a día de hoy no hay prácticamente nada. Bueno, ese efecto cóctel que nos hablaba la doctora, pues no se tiene en consideración para nada, ¿sí? Se pueden considerar límites de algunos tóxicos, de algunos químicos, pero el conjunto de todo, a día de hoy, no hay nada que disponga otra cosa dentro de un hogar. Y decíamos, dentro de lo que examinamos, por supuesto, los campos electromagnéticos, el material particulado, compuestos orgánicos volátiles, químicos, contaminación por moho, micotoxinas, el gas radón, que en España a día de hoy, en ciertas partes quizás de la península, son especialmente sensibles a este problema y que no se puede obviar. La iluminación, que a día de hoy ya tenemos equipos para medir no solamente la cantidad de luz, el nivel de parpadeo, sino también el sonido infrasónico que producen muchas lámparas LED. ¿Sí? Esto es algo que el oído no escucha, pero el cerebro sí, y realmente hacen que la vida sea bastante incómoda. Y también, por supuesto, lo que es el agua. Si nos centramos en la contaminación del aire interior, alguien dijo somos lo que comemos, pero también podríamos añadir somos lo que respiramos, además. Y esto a día de hoy no se está teniendo muy en cuenta, o lo suficientemente, por lo menos es la sensación que yo tengo muchas veces, ¿no? Ahora, quizás en estos últimos años, los campos electromagnéticos se ha tomado más conciencia y por supuesto, sin contar a las personas que ya padecen una sensibilidad química, pues la mayoría pues no tienen mucha conciencia de lo que significa respirar el humo del tabaco, más allá de que no les guste, ¿sí? Pero no por lo que esto implica en sí de toxicidad y de contaminación química que tiene ese humo, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchas veces nosotros nos encontramos con personas cuando vamos a medir, que ellos te hablan, incluso se les aprecia, pues como una especie de, pues que están aparentemente resfriados, pero no están resfriados, tienen como una sinusitis que no se les va nunca, o llevan muchos meses con ella. Otros te hablan pues, de irritaciones, sobre todo oculares, en la piel, problemas cognitivos, un gran etcétera, ¿no? Y todo esto pues tenemos que ir viéndolo también desde un aspecto, y es que decía hace un momento Mariló, de un artículo en El País, que los españoles
prácticamente más del 90% respiramos un aire tóxico. Imaginaos, en grandes ciudades hemos podido medir un aire, imaginaos, en Madrid, peor dentro de un hogar que fuera. ¿Sí? Y uno diría, cierro la ventana para que no entre nada, pero no es suficiente porque se nos está filtrando todos estos contaminantes exteriores, pero además estamos respirando muchos otros contaminantes claro, que luego Sensuales nos hablará, que nos vienen de los propios materiales de construcción, de la propia decoración, tejidos, espumas de sofás, acabados, pinturas, barnizados, ¿sí? Un gran etcétera, que uno no es consciente, pero al final resulta que no está bien, ¿sí? En definitiva, no está bien. De manera que en este cuadro que luego pasaré, se ve muy bien, ¿no? Desde, como dice, pinturas, disolventes, adhesivos, sellantes, colas, pueden venir de los propios ordenadores, de los propios muebles, de los contrachapados, ¿sí? La combustión de gases, si tenemos chimeneas, si tenemos una cocina de butano, de gas, etcétera. Luego, por supuesto, si hay alguien que fuma en casa, pues tenemos una situación muy clara, pero luego también, como digo, pues los propios muebles, los productos de limpieza, alfombras, bueno, es una suma y sigue, y estamos hablando de cientos de tóxicos, lamentablemente. Más luego todo lo que está en nuestro exterior, porque cuando hacemos las ambulancias ambientales, tenemos muy presente el entorno, ¿de acuerdo? Nos fijamos mucho, nos fijamos si los árboles del entorno están enfermos o no están enfermos, nos fijamos si hay polígonos industriales y a qué distancia, ¿de acuerdo? Entonces, claro, incluso por los propios vientos, que a veces estamos justamente en una zona donde estamos recibiendo una cantidad de toxicidad, o si estamos, imaginaos, en un entorno de un campo de golf, que yo creo que esto ya la doctora lo habló, que es como me dijo una vez una señora que había tenido joven 5 abortos y que genéticamente, las pruebas que le habían hecho, no tenía razón de ser. Y decía, es que me fui a un sitio natural, saliendo de la ciudad, y no consigo salir de este problema. Claro, porque lo que para ella era un sitio natural era un campo de golf en primera línea, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ¿qué había que hacer? Pues enterarnos dónde, a qué hora fumigaban, qué tipo de producto estaban echando. Prácticamente tenemos desde febrero hasta octubre fumigando de forma continua y para que pudiera cerrar sus ventanas y, evidentemente, como primer consejo, que se marchara. Pero es obvio que no todo el mundo lo puede hacer, no podemos tampoco hacer muchas veces de la solución un problema mayor, pero es cierto que hay muchas ocasiones que es que no hay otra opción, ¿sí? Pero si no es posible de ninguna manera, buscar la manera o la forma en la cual la persona se proteja, porque realmente es eso. Entonces, cuando buscamos procedencia de estos químicos, pues en las combustiones, como hemos dicho, hemos encontrado viviendas hace no mucho, en un primer piso, que estaban justo debajo del garaje y se estaba filtrando monóxido de carbono. Entonces, claro, esto es algo que uno no se imagina, pero es claro, si estamos justo encima, a la hora de medir, de pronto nos sale y es un verdadero también problema, ¿no? O en los materiales propios de la construcción, el pladur, que es un yeso químico, los, yo diré, los aislantes, ¿sí? Como la lana de roca y otros, que generan micropartículas que son muy peligrosas y que se respiran, que vamos, es una medida micrones mínima. Y eso es que llega a lo profundo del pulmón, ¿no? Aparte del formaldehído, que es un tóxico químico tremendamente común y tremendamente problemático. ¿Sí? Muchas personas, yo mismo, por ejemplo,
Lo que me pasa con el formaldehído es que tengo una irritación en los ojos y una sinusitis que es casi inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Es decir, todo esto es una continua sumatoria. Si a eso le unimos que si tenemos moquetas, si tenemos alfombras con los ácaros, los colchones, que a veces uno no piensa en el tiempo, cómo lava las sábanas que utiliza, porque se tienen que lavar con agua caliente, o al menos si se van a meter en una secadora, que bueno, la temperatura alta puede eliminar a los ácaros, pero a la hora de lavar, por lo menos 60 grados, ¿sí? Para arriba, si es posible, para poder matar el ácaro en definitiva, ¿no? O, pues bueno, pues la cantidad de productos de limpieza, que luego, como digo, son soles, según nos hablará, ambientadores, plaguicidas. Si tenemos un pequeño despacho, pues si tenemos fotocopias, si tenemos los propios ordenadores, a veces utilizamos pegamentos para no sé qué tipo de cosas. Es decir, es una continuación, una cosa sobre la otra, y es un verdadero pero problema, ¿no? Porque, como digo, es algo que nosotros somos, digamos, actores, o mejor dicho, observadores, porque vamos a los hogares y vemos la problemática directamente. Y a veces lo más interesante, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, es cómo se le quita peso. Todo el mundo le quita peso. No, esto apenas es nada, esto apenas no sé qué. Yo uso muy poco la lejía, o yo uso muy poco el amoníaco, yo uso muy poco, pero muy poco, pues al final es mucho en la sumatoria, ¿no? Y nosotros a la hora de analizar esa calidad del aire interior, utilizamos un sistema que está avalado por lo que es la Agencia de Protección Ambiental Americana y el Instituto de Bioconstrucción Alemán. Es decir, esta medida, digamos, no es porque aquí podemos medir todo o de todo, ¿sí? Y podríamos no terminar prácticamente, pero también haríamos que las mediciones fueran bastante inviables económicamente para las personas. Entonces tenemos que basarnos en un análisis que es verdad que cada día vamos intentando profundizar más, pero de lo que estos organismos llaman de calidad, ¿sí? de calidad de aire interior. Es decir, si tenemos estos parámetros correctamente, podemos deducir, digo podemos deducir, porque nunca podríamos decir siempre seguro 100%, porque la casuística es amplísima en este campo. Pero sobre todo, por un lado, medir temperatura, medimos temperatura. Evidentemente, cuando hablamos siempre de temas de salud, yo siempre pienso que una casa tiene que ser, primero de todo, confortable, tiene que generar un nivel de calidad de vida y por ende ser saludable, ¿sí? Y por ende ser saludable. De manera que una casa con una temperatura muy alta, evidentemente, pues tiene unos inconvenientes, pero además en algunos casos afecta a que ciertos químicos surjan, ¿sí? o gaseen, ciertos productos o materiales gaseen ciertos tóxicos con más intensidad. Por ejemplo, todo el mundo seguro que reconoce o se acordará cómo huele un coche nuevo, ¿sí? No sé si habéis oído la expresión, me hace mucha gracia, pero me hace mucha gracia desde que lo sé, ¿vale? Antes no. Y entonces cuando alguien dice, no, a mí me gusta mucho cómo huele un coche nuevo. Bien, podríamos decir, a él le gusta mucho cómo huele el formaldehído, ¿vale? Entonces ya lo tenemos claro. Y a partir de ahora ya saben todos cómo huele el formaldehído en cantidades enormes. Por eso cuando uno se mete en un coche que se ha calentado mucho, huele y además es que hay que ventilar cuanto antes porque todo eso se carga enormemente el habitáculo y se concentra, un nivel de concentración terrible. Entonces, pero este formaldehído, hablando de la temperatura, vemos un efecto, ¿no? Como la temperatura en un coche puede provocar que el formaldehído pues, se concentre en mucha mayor proporción.
El tema de de la humedad relativa también es muy relevante, por varios motivos. Uno, todo lo que esté entre un 35-40% de humedad relativa hasta no más del 60%, no más del 60%, sería muy adecuado, porque estar por debajo nos va a resecar mucho el ambiente, pero además nos va a generar un ambiente, digamos, electroestáticamente cargado, ¿sí? Se va a cargar de estática. Por eso muchas veces en ciertos lugares, sobre todo en lo que se llaman edificios enfermos, que son estos edificios herméticos donde trabajan cientos de personas, donde mucha gente tiene problemas de chispazos, etcétera, y a veces en nuestros propios hogares. Esto puede ser una de las causas, no digo que sea la única. Podría ser que nuestra humedad relativa está muy baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy interesante, muy importante conocer la temperatura y la humedad de la casa. Si nos pasamos del 60%, nos estamos arriesgando mucho a generar moho, ¿de acuerdo? Y esto, luego hablaremos, es uno de los problemas uno de los problemas muy relevantes con los que nos estamos encontrando a día de hoy. Analizamos también el CO2. En algunos casos monitorizamos toda la noche el CO2. Tengo un caso, no sé si he comentado, un caso de un chaval joven que se levantaba siempre con mucha fatiga. En este caso, monitorizamos toda la noche y a las 3 de la mañana este chico alcanzaba las 3000 partes por millón. A partir de algo más de 1000 partes por millón de dióxido de carbono, de CO2, uno ya no piensa 100% lúcido, ¿no? Con una claridad total. ¿Sí? Ya estamos afectando. Imaginaos, 3000 partes por millón. Evidentemente este chaval dormía con puerta cerrada, ventana cerrada, cosa totalmente desaconsejable. Nosotros, en mi casa, por ejemplo, yo vivo en Ávila, en invierno hace mucho frío, pero siempre dormimos, aunque sea con una pequeña rendija de aire, porque si no, sabéis, muchas veces seguro que las madres, cuando han entrado a las habitaciones de los muchachos, han dicho, qué cargada está esta habitación. Bien, eso es en su mayor parte CO2. También analizamos, aunque ahí no está puesto, el monóxido de carbono. Muy importante. Imaginaos como el caso que os decía antes, de una persona que vive encima de un garaje. O muy cerca de una autopista o una autovía. Es decir, hay que tener muy en cuenta esto. Es verdad que hay otros tóxicos, además, que nos pueden entrar por esa contaminación exterior, ¿sí? Luego también analizamos formaldehído, que es un compuesto orgánico volátil, pero que lo separamos del resto por lo común que es, ¿de acuerdo? Y esto es quizás el tóxico en este tipo de análisis más sale por encima de lo normal. ¿Sí? Yo diría que más del 80% de nuestras actuaciones derivan de un nivel de formaldehído fuerte o extremadamente fuerte. ¿De acuerdo? Pero no sé si os comentaba, pero el caso de una niña en Tarragona de 7 años con leucemia que, bueno, no se terminaba de recuperar y nada, nos indicaron que fuéramos a hacer un análisis de su vivienda, de su casa, y tenía un poco de todo, radiaciones, pero tenía unos niveles de formaldehído que superaban 3 veces la legalidad. La legalidad no te permite, es decir, te da un tope y te dice, este tope no más de 30 minutos. Vale, no más de 30 minutos este tope. Pero ella superaba 3 veces ese tope, 8 horas seguidas toda la noche. El formaldehído, entre otras cosas, además de ser genotóxico, cancerígeno, tiene efectos a nivel de respiratorio, puede generar leucemia. Entonces una niña con esta patología, no digo que esto sea la causa, yo no lo sé, pero evidentemente si no sale de ese ambiente es muy difícil que se pueda recuperar. Y todo por una cama, una litera aglomerada, eso, un mueble, ¿sí?
Y os digo más, recuerdo que la madre me dijo, no me digas que tengo que tirar el mueble. Entonces, esto es muy interesante y lo hablo no porque, no es que yo me meta con la madre, sino para que veáis lo que implica mentalmente a las personas. Aunque tú le digas, mira lo que pasa aquí, no toman conciencia de pronto. Entonces, esto como vosotras estáis, todos los que estáis aquí, los que estáis aquí, estáis a ello, ¿sí? Le dais la importancia, pero a veces uno lo habla con personas que, y fíjate, con una niña con esta enfermedad, y le costó, luego sí la tiró. Por supuesto, hacemos una medida de compuestos orgánicos volátiles totales, ¿de acuerdo? Y si cuando esta medida nos da alta, y nos da muy pocas veces hasta ahora, crucemos los dedos, pero cuando nos da alta, entonces tenemos que entrar a otro tipo de análisis un poquito más complejos para detectar o saber qué está pasando, aparte ya de utilizar, como en el resto, protocolos. Y por supuesto el material particulado en suspensión, ¿sí? Porque aquí nos preocupa mucho el material particulado de 1 y 2.5 micrones. Evidentemente todo lo que baje de 10, pero todo lo que esté por debajo de 2.5, de 1, estamos hablando de material particulado que se va al pulmón. Y si alguien tiene un purificador de aire, con un filtro EPA, sabrá que tiene que cambiarlo cada X tiempo porque se llena de partículas. Nosotros respiramos continuamente, miles y miles de litros de aire, que nosotros, es verdad que el vello de la nariz, la garganta nos ayuda a filtrar, pero muchas cosas están pasando y estamos sobrecargando una parte básica, fundamental de nuestra vida, ¿sí? Es nuestra capacidad de respirar, ¿no? Así que por eso digo que este es un gráfico aquí arriba, un poco de cómo hacemos las monitorizaciones que realizamos. Y depende de la situación de la persona, a veces es suficiente como hacer una monitorización de unos minutos por estancia, previo a haber avisado que no ventilen la habitación, etcétera, etcétera, durante 24 horas, para poder introducir los equipos y saber realmente qué está pasando. Y otras veces, por circunstancias, tenemos que hacer monitorizaciones más largas, de horas o hasta de 24 horas o más. Una de las novedades que hemos introducido recientemente en la ambulancia ambiental es la capacidad de poder medir iones, ¿de acuerdo? Porque al final esa carga eléctrica, si se produce esa ionización del ambiente, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿de acuerdo? Esto muchas veces se ve cuando el ambiente está que quiere llover pero no llueve, es como una pesadez, y la gente se siente cansada, a algunos les duele la cabeza. Eso es porque en el ambiente hay una gran cantidad de iones positivos. Y cuando se produce la tormenta por fin y rompe la tormenta y hay relámpagos, ¿sí? Y truenos, y de pronto llueve y de pronto el aire es diferente, es todo, no sé, fresco. Bien, la ionización es contraria, en vez de ser de una ionización positiva a una ionización negativa. Y estamos encontrando en muchos lugares unos niveles de iones positivos muy altos. Ya no digo iones negativos porque no abundan, ¿de acuerdo? Pero cuando encontramos una ionización positiva alta, o si no muy alta, ya, ¿sí? Del ambiente, una ionización pues, positiva, encontramos personas, hay mayor estrés, mayor agobio, menos capacidad de transformar las cosas, más irritabilidad, mal humor, porque a veces la ionización positiva se une muchas veces con esa también carga estática del ambiente, muchas veces producto de toda esa instalación eléctrica que no tiene una buena toma de tierra, y todo eso genera un desconfort, ¿sí? Genera muy mala calidad de vida, ¿sí? Porque yo esto se lo he oído a la doctora muchas veces decir, una cosa es ser funcional y otra cosa es estar saludable,
Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es vivir y otra cosa es saber vivir. Y muchas de estas viviendas en las que nos encontramos realmente son para tener un techo, pero no son realmente viviendas en las cuales uno encuentre, no sé, un nivel de vida adecuado y acorde con lo que se merece, ¿de acuerdo? Dolores articulares, pies hinchados, ¿sí? Y favorece actitudes agresivas y violentas. Por eso esto es muy interesante cuando uno lo mide y cuando luego uno, en ese proceso así de entrevista que tienes, te das cuenta, la persona se abre y te comenta, ¿no? Muy bien. Y para que no se me alargue mucho más, hablaros un poquito de lo que es el control de moho y las humedades. Nosotros en la ambulancia ambiental, tengo que reconoceros, yo particularmente, y esto se lo agradezco de corazón a la doctora Pilar, porque nos ha abierto mucho los ojos a todos estos tóxicos y nos ha hecho además, pues como tiene que ser, ¿no? Con la exigencia que deben ser las cosas, es decir, mejorar siempre los procedimientos para conseguir mejores diagnósticos, ¿no? Mejores evaluaciones. Y en este caso, nosotros también hemos tenido nuestro propio proceso. No es fácil porque a la hora de analizar muchas cosas hay que mandarlas a Estados Unidos. Ahora ya van saliendo laboratorios en Europa, algunos en España, que nos hace otras cosas. Pero sí, deciros lo siguiente. Uno, no tomar muy en consideración la humedad. Muy en consideración. No, en 24 o 48 horas generáis moho. 24 o 48 horas generáis moho. Esto lo tenemos ya más que claro. Por lo tanto, a veces es una pequeña inundación o se me inunda no sé qué, se me mojan periódicos, revistas, no sé, papel, y decimos, bueno, ya lo quitaré, o cartones en una zona del garaje, en una zona de trastero, y no le damos importancia. Eso es una urgencia inmediata. ¿Sí? Es una urgencia inmediata. De manera, porque esto, ya digo, no solamente ya estamos hablando de lo que generan las esporas del moho, que en su mayoría son situaciones alérgicas, casos de irritaciones de piel, en los ojos, problemas respiratorios, asma, sino que estamos hablando además de esa micotoxina que proviene de la propia, de ese moho, y de esas esporas, es decir, es como lo que se interesa, lo que expira, ¿no? Esa respiración, ¿sí? Del moho que no huele, que es muy difícil de detectar si no se analiza. Y a partir de aquí, como digo, hemos implementado varias cosas. En nuestro proceso de trabajo hay una parte clara y muy importante, que es la inspección. ¿Sí? Cada día, pues como todo en la vida, se va agudizando. El equipo de técnicos a día de hoy que utilizamos en Unidad Verde para hacer todas lo que son las ambulancias ambientales, cada día está más diestro, más experimentado, ¿no? Por el propio proceso natural del trabajo. Nos obliga a formarnos mucho, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una conciencia mucho más elevada de este problema. Y estamos utilizando ya sistemas como para poder detectar los lugares críticos donde podemos detectar moho o donde se puede generar el moho. Esto es muy importante, porque también una vez que sabemos dónde podemos crear el moho, se puede crear el moho, podemos entonces vigilarlo con mucha mayor atención y prevenir que se desarrolle. Utilizando medidores especiales que nos permiten medir y relacionar temperatura y humedad de paredes, techos, en relación a la temperatura y humedad ambiental. Y esa diferencia de temperatura y humedad entre pared y techo y ambiente nos puede dar perfectamente un cuadro de donde tenemos los lugares más críticos. Evidentemente, siempre un lugar crítico es el norte de nuestra vivienda. Si tenemos una cara de nuestra vivienda al norte, es la que más tenemos que controlar, siempre y cuando no haya un accidente, no haya una inundación. Esto es fundamental.
Y ahora ya también estamos introduciendo lo que es la termografía, como se ve aquí a la izquierda en la imagen, para detectar, como digo, esos puntos calientes, por llamarlos así, esos puntos peligrosos donde el moho se puede desarrollar. Bien, entonces hacemos la inspección visual, utilizamos sensores, cámara termográfica, para determinar o poder valorar, pero con un porcentaje de efectividad muy alto, ¿sí? Si en ese lugar se puede estar generando moho. Y por favor, nosotros hemos encontrado verdaderas infestaciones de moho sin ver una sola mancha en la pared, ni una sola mancha, pero unos niveles de infestación extremadamente fuertes, ¿sí? A nivel de colonias, de generación de colonias, de cultivo de esas colonias, al exponer una placa Petri, una placa especial, tipo placa Petri, en un ambiente y luego cultivar y ver la cantidad de colonias y hacer un conteo de esa cantidad de colonias que se han generado. Ese es un tipo de análisis que nosotros hasta hace poco también hacíamos. ¿Para qué? Para saber el grado de infestación. ¿A qué nos estábamos enfrentando? Porque evidentemente eso es necesario, haciéndola bien, pero siempre sabiendo que hay un margen, ¿de acuerdo? Pequeño margen o un margen de error que hay que cuidar muy bien y hay que hacerlo con mucho cuidado. A día de hoy, desde la ambulancia ambiental ya tenemos una profundidad mayor en el análisis. Ya hablamos, seguimos, si tuviéramos que hacer una medida en una vivienda, lo que hacemos es que en un kit básico exponemos tres placas Petri para comprobar la contaminación por esporas de moho que hay en el ambiente. Y la vamos a situar normalmente en 2 puntos de la vivienda, los puntos más críticos, o si, evidentemente si tenemos una mancha de moho, o también el olor aquí es muy relevante, cuando hay olor, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la humedad se puede terminar y el moho incluso puede llegar a oler mal. Entonces colocamos una placa ahí, otra en otra zona, los dormitorios siempre son críticos, y una placa en el exterior. ¿Por qué en el exterior? Esto es interesante, porque podemos determinar el origen del problema, si es del exterior de la vivienda o desde dentro. Hace poco, en La Navata, en Madrid, tenemos un cliente. Este cliente, bueno, pues nos contactó porque a su esposa le habían detectado que tenía micotoxinas en su cuerpo y le habían recomendado que alguien fuera a revisarle su vivienda para ver qué estaba ocurriendo. Nosotros fuimos, hicimos este procedimiento que estoy hablando, placas en el interior, fueron creo que 3 o 4 porque es una casa muy grande, más una en el exterior. El tema es que nos dio unos niveles de moho muy elevados en el dormitorio, muy elevados en el dormitorio, pero por encima del dormitorio, el mayor nivel de moho, de esporas se generó en la placa exterior. Y como la casa está dando hacia un bosque, entonces tenemos claro que las esporas nos están viniendo del exterior. El problema es que están encontrando, digamos, el clima, están encontrando el ambiente idóneo para desarrollarse. Este es el otro punto. Normalmente cuando pintamos las casas, digo normalmente, por no decir anormalmente, pero es lo normal, plastificamos las casas, porque podemos limpiar, pero plastificar significa condensar, y condensar significa en cualquier momento poder generar moho. Y otras veces hemos hecho esta placa en el exterior, pero el problema nos ha venido de un punto concreto de la casa, el mayor nivel de contaminación, de desarrollo de esporas. Y entonces está claro que se estaba produciendo en el interior, podría ser un problema estructural, un problema ya no solo de condensación, que muchas veces es un problema de condensación,
sino ya hablamos de un problema estructural, porque la casa esté construida por debajo del nivel del terreno. Si alguien va a hacerse una casa, tiene que revisar con mucha atención cómo está el terreno, la orografía, no sea que sobre su casa, es que esto me ha pasado recientemente, esté abajo de una pendiente. Y esto puede ser el día de mañana, cuando vaya a construir, problemas. Entonces, como digo, pondríamos estas placas para analizar, uno, la cantidad de moho, de colonias que se generan para conocer el nivel de infestación que tenemos en la casa o en alguna zona de la casa, pero a día de hoy ya vamos a poder, o ofrecemos ya, poder decir qué tipo de moho es el que hemos localizado. Hay miles, ¿de acuerdo? Hay miles de diferentes tipos de moho. Pero bueno, hay una cantidad importante, bastante reconocible y bastante usual. Sí, también depende de los climas, de los países, etc. Pero a día de hoy ya podemos saber, por un lado, el tipo de la cantidad de moho para determinar si es una infestación relevante, y dos, qué tipo, porque dependiendo del tipo de moho podríamos conocer qué tipo de micotoxina, ¿sí?, puede estar generando, porque es verdad que este tipo de análisis no nos dice exactamente el tipo de micotoxina, porque este ya es un tema de ADN, a día de hoy yo no conozco en España, hay que mandarlo a Estados Unidos, pero lo podemos hacer igualmente, a día de hoy ya podemos hacerlo. ¿Sí? Es bastante caro y también se reduce a un nivel de micotoxinas bastante concretas, también bastante habituales. ¿Sí? Pero es cierto que cuando la persona ha sido diagnosticada con una micotoxina en su organismo, podemos intentar buscar esa micotoxina en el ambiente para ver si es su casa el problema, ¿de acuerdo? Recuerdo un caso en Zaragoza de una señora con unos problemas de asma muy importantes. Había visitado, no sé, especialistas de media España, pero sabíamos que había un problema en su casa porque cuando ella llegaba a su casa se encontraba peor. ¿El problema dónde estaba? Estaba en el moho de una planta de interior. Entonces, si no se rastrea, es muy complicado poder determinar. Cuando se sacó esa planta, la persona empezó a mejorar, pero rápido. ¿Sí? Evidentemente el daño estaba hecho de muchos años, pero empezó a encontrarse como se encontraba cuando salía fuera de su casa, mucho mejor que en su propia casa. Y por otro lado, y con esto voy concluyendo, es que podemos también, en algunos casos, no tenemos que ir a medir, sino muchas veces nos llaman personas de cualquier punto de España y entonces nos dicen, tengo esta situación, quiero saber, ¿de acuerdo? Entonces enviamos el kit, explicado todo cómo tiene que hacer, la agencia lo envía en frío, por la mañana lo expone 2 horas, y muy importante, que lo olvidaba, perdón. El kit está formado por 3 placas de ambiente y por 2, ¿sí?, hisopos o bastoncillos, para que nos entendamos, con los que se toman muestras del polvo y se toman muestras de la mancha de moho o de humedad, donde si son visibles, obviamente, para conocer qué tipo de moho es el que está ahí. Es verdad que cuando vamos tomando muestras de polvo, tomamos muestras de diferentes estancias. Ya no se trata de saber si es el moho de aquí o el moho de allá. Se trata de saber si estamos buscando un tipo de moho que pueda estar generando un tipo de micotoxina que pudiera ser, digamos, la que esté produciendo ciertos síntomas o ciertas patologías ya en la persona, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hacemos. Evidentemente siempre, al final, a nosotros nos prescribe el médico y por lo tanto nosotros le facilitamos o trabajamos, depende también, es verdad, de cada caso, ¿no? Porque podemos hacerlo por habitación, pero normalmente se hace así. Como digo, se pueden enviar, se explica cómo hay que hacer, se envía al laboratorio
es muy importante para que sea más económico estos estudios, es un diagnóstico, pero sí, es un análisis a través de microscopio, no de ADN, porque sería carísimo evaluar todas las micotoxinas. Y aunque ahora ya te digo, tenemos otro análisis específico de micotoxinas que es bastante más accesible, pero bastante más costoso, ¿no? ¿Qué es esto? Más luego nos reunimos con la persona, hacemos un informe, vemos toda la situación y planteamos soluciones que no son en este momento, que no son de este día, quiero decir. Así que de mi parte, no sé, Pilar, si ves que me he dejado algo o quieras o algo no haya quedado claro, con mucho gusto. No, yo creo, Julián, que ha estado muy bien toda la explicación. Ahora, complementariamente información. Como ya dije, estamos sobre todo en el diagnóstico y luego ya pues se irá avanzando con respecto a los tratamientos diferentes, ¿no? Así que muchísimas gracias. A ti. Y nada, Hay una pregunta que sale a colación para Julián, cortita, que es de Adriana, que dice, Adriana, ¿estás por ahí? Bueno, que abra el teléfono. Adriana. El micrófono. Hola. Bueno, la voy a hacer yo. Ahí está. ¿Se te oye? Aquí. Es que no sé si se me oye. Sí, ahora. Tu pregunta, Adriana. Gracias. Nada, que le quería preguntar a Julián que a partir de qué cantidad de los iones positivos producen bueno, ay, no me acuerdo la palabra. ¿Cómo se llama eso? Síntomas. Esos síntomas. Bueno, a ver, no todas las personas reaccionan de una manera igual siempre, ¿vale? Esto es muy importante. Normalmente, aunque me salga un poco, normalmente no todo el mundo, cuando hay una toxicidad en la casa, van a reaccionar igual, ¿de acuerdo? A veces uno se enferma muy mal, los otros no lo sienten tanto. Y eso no significa que nos estén afectando. Bueno, un poco pasa con los iones. A ver, a nivel de una cantidad, lo que sí te puedo decir es cuando medimos y empezamos a medir, muchas veces estamos hablando de miles y de millones, ¿sí?, de iones positivos, ¿sí? Nuestro medidor alcanza a medir hasta 20 millones por centímetro cúbico, que es mucho, ¿sí? Aunque todavía hay medidores que miden mucho más arriba de eso. Pero evidentemente estar con un ambiente positivo ya no es muy interesante. No te voy a decir cantidad. En el momento que estamos en niveles positivos, es muy interesante ya conocer la situación de las personas que están ahí. Evidentemente, unos pocos de iones positivos no es problema. Sí, 1000, no sé, pero estamos hablando en el momento que ya es relevante. Ahí está la cuestión. No sé si la pregunta tiene algo que ver porque esto sea algo que hayas medido alguna vez o te haya interesado conocer. No lo he medido nunca, ni sabía, es que no sabía nada del tema de los iones, me ha llamado mucho la atención. Sí. O sea, que lo normal es que en una casa saludable, si haces una medición de esas, sea lo ideal, negativa. Negativo, ¿no? Debería ser negativo. Lo ideal. Hay purificadores que son al mismo tiempo ionizadores, ¿sí? Y son capaces de ionizar negativamente el ambiente. Normalmente tranquilizan mucho. Los ambientes de oficina, por ejemplo, todos los aparatos electrónicos que hay, etcétera, ionizan mucho positivamente el ambiente. Y por lo tanto son lugares donde la gente se agota más, se cansa más, llega muy cansado a la casa, ¿de acuerdo? Sí. Pero es que ya es que la ionización de entrada que se produce positivamente es elevada y está afectando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Julián. Nada, un placer. Continuamos, hay más preguntas, pero si os parece vamos a seguir, si da tiempo al final y si no, vamos a la fase emails, ¿vale? Venga. Vale, Sonsoles, pues te doy paso a
ti. Tendrás que compartir pantalla ahora tú, Sonsoles. Sí. Hola. A ver, ¿me oís, verdad? Y te vemos. A ver, espera un segundo. Un momento. Que estoy Tranquila, Sonsoles, tranquila. buscando esto. Vísteme despacio que tengo prisa. Bueno, primero saludo a todas. ¿Eh? Y como bien me ha introducido Pilar, ahora os voy a contar un poco toda la presentación que os he hecho y que he preparado para este paso del curso tan interesante que estamos escuchando. Y os voy a contar desde mi experiencia, sobre todo, y con un caso práctico también. Pero un segundo, porque estoy aquí. Que no sé por qué tengo que compartir esto, pero no sé por qué no sale. Un momentito, no soy nada técnica. Lo tenía todo perfectamente. Un momento, que voy a preguntar una cosa, un segundo. Perdonadme, ya sabía yo que algo me iba a pasar. Os he preparado la presentación todo lo más estético posible dentro de mi campo de la decoración y ya de repente ha desaparecido. Todo era en verde, relacionado con cómo colaboro. Aquí está. Ya. Bueno, pues aquí empezamos. Os voy a explicar un poco primero, me presento como me ha presentado la doctora. Soy Sonsoles López Martín, soy interiorista y me dedico al mundo de la decoración. Llevo muchísimos años en este campo y en este sector y desde hace unos años, pues la verdad es que me estoy especializando en decoración ecológica, ambiental y lo más saludable posible dentro de este sector que ha sido tan difícil, sabéis, encontrar materiales y sobre todo descubrir un montón de productos que no estén, bueno, pues intoxicados y que no tengan tantísimos contaminantes como lo que vamos a explicar hoy en este paso. Entonces, la verdad es que he estado siempre decorando casas y yo no sabía, os voy a pasar aquí, porque os he preparado un contenido para hablar de los tóxicos en las viviendas, en los espacios de trabajo y descanso, aunque Julián la verdad es que nos ha explicado muy bien y con mucha profundidad todo este tema, pero yo con unos planos y con esta presentación os voy a decir dónde los podemos encontrar, cómo los podemos identificar y luego un ejemplo práctico en una vivienda, como cuando entramos a hacer un diagnóstico, que es de lo que se trata del tema de hoy, de cómo podemos diagnosticar en una casa si está intoxicada, dónde están los tóxicos y si se trata de una casa enferma o no, como la que yo tenía y como yo estuve viviendo unos años en ella, que por eso os quería contar un poco mi historia antes de empezar con toda esta presentación. Os cuento, yo la verdad es que empecé a tener hace 5 años, pues aterricé en la Fundación Alborada porque empecé a tener a lo largo de los años un montón de síntomas
que se me empezaron a hacer crónicos y la verdad es que no tenía ni idea de qué es lo que me estaba pasando. Y más lejos de mi asombro saber que estaba ligado todo eso, todos los diagnósticos que me daban, que no me daban ninguna solución, no sabía y era completamente ignorante e inconsciente a qué estaba la causa en los tóxicos a los que yo estaba exponiéndome, donde estaba continuamente trabajando y donde principalmente vivía en casa, ¿sabéis? Entonces, la verdad es que hace unos años, como os he contado, me diagnosticó el equipo de la doctora Muñoz Calero en la Fundación Alborada una sensibilidad química que la verdad que no tenía ni idea ni que existía esa enfermedad. Esa es con toda la sinceridad, así os lo cuento. Entonces empecé a ir, bueno, pues de especialistas en especialistas, de médico en médico, como os he dicho antes, con un montón de síntomas pues asociados a bronquitis crónicas, hablaba con tos, me dolía todo el cuerpo continuamente, no sé, cada día tenía una infección nueva, pasé por todas las, como lo digo siempre, por todas las itis. Estaba todo el día con bronquitis, faringitis, laringitis, siempre me diagnosticaban algo así. Entonces, la verdad es que cuando la primera vez que me empezaron a hacer un montón de analíticas y de pruebas, cuando expliqué todos estos síntomas que yo tenía y que nadie me sabía explicar cuál era la solución o qué podía tomar, porque ni es que los fármacos que tomaba, pues la verdad es que no me estaban haciendo ningún efecto, yo la verdad que seguía trabajando, seguía decorando, estaba en ese momento haciendo unas casas grandes y bueno, pues ahora vais a ver con la diferencia, ¿no? Cuando os explique todo esto, pues la verdad es que no tenía ni idea dónde me estaba metiendo y dónde me había metido en todo este recorrido que yo llevo decorando pues más de 20 años. Entonces, y estando en contacto con todo tipo de materiales, como sabréis, y de productos, porque además yo la verdad es que siempre he tenido una sensibilidad especial con el olfato y todo lo arreglaba con aromas y con fragancias y la verdad es que insistía muchísimo a mis clientas, la verdad es que cuando venían a casa, gente, todo el mundo, ay, qué bien huele en esta casa y tal, imaginaros ahora que no lo puedo ni ver ni soportar y bueno, y lo consciente que soy de lo dañino que es, ¿no? Entonces, como os contaba así, porque es importante que os explique un poco desde lo que he vivido hasta que he ido tomando conciencia y aprendiendo tanto de mi situación y de mi vida, como la digo yo, anterior, a que cuando me enfrenté con esta nueva enfermedad, que la verdad que desconocía, me explicaron que lo que tenía era que tomar la decisión de dejar de lado y de apartar y de evitar todos los productos tóxicos que me rodeaban. Y claro, empecé a profundizar en el tema y a preguntar y a estudiarlo y bueno, y a enterarme bien y a preguntar dónde estaba todo esto que me estaba, bueno, pues perjudicando tanto. Y entonces, me dijeron, mira, tienes que eliminar todos los productos de limpieza, tienes que quitarte del medio, pues todos los materiales, a ver, ¿cómo es tu casa? Y claro, pues empecé un poco a explicar, llegué a casa, empecé a analizar todo lo que me habían dicho y también lo más fuerte y lo más gordo de todo esto es que me dije, pues incluso la doctora me dijo, mira, Sonsoles, es que te vas a tener que cambiar de casa. Y dijimos, madre de mi vida, ¿qué es esto? ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, lo que eso fue un mundo para mí, pues ahora lo encuentro, no solo que estoy tan agradecida de saber y de entender toda esta historia, sino que, bueno, pues que es que ahora mismo
lo encuentro fundamental y le he dado la importancia que se le tiene que dar a nuestra salud y ponerlo en primer lugar, ¿entendéis? Entonces, bueno, pues empezamos a mirar y efectivamente mi casa era una casa, pues como lo que os voy a explicar ahora mismo, era una casa completamente enferma, porque llamé a especialistas, empezaron a hacer las mediciones, todo esto que ha contado Julián, bueno, pues yo lo llevé a cabo, la verdad. Y entonces, hoy en día, pues después de todo ese recorrido y de pasar por una muy buena desintoxicación y por hacer todos los cambios necesarios que tenía que hacer para mejorar mi salud y que además ahora estoy muchísimo mejor, por supuesto, pues formo parte del equipo que dirige la doctora con el tema de las ambulancias ambientales. Colaboro a veces con Julián, con clientes y pacientes de ellos y entonces, bueno, pues puedo ir, pues voy de vez en cuando y cuando me necesitan, además de decorar las casas que ahora mismo no empleo ni un solo material que no sea saludable y que no sea dañino para, ni que tenga partículas nocivas ni contaminantes para nuestra salud. Como habréis escuchado bien a Julián, pues entonces bueno, pues formo parte del equipo y hago unos diagnósticos y ayudo a poder enseñar pues todo este camino por el que he pasado y explicarles a las personas dónde tienen el problema en su casa y dónde puede estar y dónde está la solución y ayudarles a hacer un control ambiental, que es lo más importante. Entonces, en esta presentación os he hecho, bueno, pues un ejemplo de una vivienda tipo. Entonces he hecho unos planos donde podéis ver pues donde las cosas que hay en los espacios que tenemos en la casa, pues en un hall de entrada, armarios, un despacho, unas son las habitaciones, la cocina, el salón. Entonces os he puesto así unas fotos para poder ir hablando en profundidad un poco de sitios donde nos podemos encontrar todos los tóxicos que ni por asomo pues nos podríamos imaginar en qué medida nos puede llegar a estar afectando cuando tenemos un problema de salud. Que la verdad que, como os vuelvo a repetir, todo lo que pasé ahora mismo, pues mira, contentísima estoy de entender esto y de saber por qué y dónde está la causa, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues pasamos un poco al siguiente, el contenido de lo que os contaba que vamos a hablar, donde están los tóxicos en una vivienda, en la cocina, donde están en los baños, en los dormitorios, en el salón, en los cuartos de juego de los niños, que eso es importantísimo. Pues de repente si hay gente que tenga un gimnasio en su casa, cuando nos habla Julián de los mohos, pues imaginaros. Y en la terraza y en el jardín. Entonces, este punto de dónde los podemos encontrar en este plano, bueno, pues os he puesto unos ejemplos de distintos tóxicos donde nos podemos encontrar en cada espacio, ¿no? Entonces, pues esto es como cuando llegué a mi casa y dije, el mismo día y el primer día que me dijeron fuera todos los productos de limpieza, yo era la reina de los supermercados, llevaba en un carro todo lleno de productos, pero vamos, para la lavadora, para limpiar los cristales, para no sé qué, bueno, pero como sabréis, todos los productos que hay en el mercado que existen, yo era la reina de experimentar cuál era uno mejor que otro o cuál olía mejor uno que el otro, además de ser adicta al suavizante, porque me encantaba. Y claro, me explicaron que es que el suavizante era un veneno. Claro, yo no tenía, pero es que ni idea de que podría ser un veneno. Y ahora, claro, pues efectivamente entiendo divinamente que lo primero que hacemos es explicar a las personas cuando entras en una casa, pues que sitio por sitio vamos a ver dónde podemos encontrar los tóxicos
que tiene en su casa. Entonces, en la cocina, bueno, pues lo primero que hay que revisar son los productos de limpieza, los utensilios de cocina que tenemos. Espera, aquí he puesto de cómo los podemos identificar. Entonces, como os estaba explicando, en la cocina, pues claro, imaginaros todo lo que hay en los armarios, los detergentes, los lavavajillas, los blanqueadores para las lavadoras, los suavizantes, las bolsas de basura que son perfumadas, que de repente tú vas al supermercado y hay infinidad de variaciones de bolsas de basura y dices, ah, pues estas que quitan el olor y tal. Y claro, pues no te puedes imaginar eso lo que te puede llegar a provocar. Yo, por ejemplo, tenía un problema de tos, hablaba continuamente tosiendo, todo el rato tosiendo. Y la gente me decía, bueno, es que eres alérgica a algo. Y digo, no, es que no soy alérgica en mi vida, nada. Bueno, yo no era consciente en absoluto de que podía tener una reacción a cualquier producto de químico, ¿sabéis? Entonces, pues la verdad es que empecé a identificar, que es por eso por lo que he puesto aquí este punto, a identificar qué es lo que me podía a mí estar provocando todo este malestar, porque una cosa es que te lo expliquen un poco por encima y otra cosa es que cuando te hacen unos análisis y ves la carga que puedes tener de, bueno, de químicos, de metales, variables que están completamente alterados, bueno, impresionante cuando la verdad es que eres consciente que dices, bueno, pues es verdad que la cantidad de químicos que respiramos y de los que estamos rodeados, pues entonces llega un momento en el que tu cuerpo, como nos explica perfectamente la doctora, pues se intoxica y hay gente que no lo filtra y que no lo elimina bien. Y yo parece ser que era pues la candidata número 1 a tener esta enfermedad provocada por los tóxicos y por los químicos. Siempre rodeada de materiales como decoradora y siempre rodeada en obras con ese polvo, con todas las cosas que se utilizan. Bueno, y jamás he ido con una mascarilla porque antes no hemos ido nunca con mascarillas, ¿entendéis? Y da igual porque además entra por los ojos, a mí incluso por la piel. Entonces, la verdad es que bueno, que dada esa situación y cuando me dijeron todo esto, nos tuvimos que cambiar de casa porque nos dijeron que, bueno, vamos a analizarte. Yo estaba en el otro lado del que estoy ahora. Ahora mismo conozco a un paciente y lo primero que hago es decirle que necesito conocer su casa y dónde vive, lo que respira, que tiene y sobre todo ir sitio por sitio para explicarles e identificarles dónde puede estar su problema. Entonces, para hacerlo un poquito más breve, pues en la cocina ya sabéis que tenemos todo tipo de productos de limpieza, electrodomésticos, los utensilios que utilizamos pues en sartenes, porque hay sartenes que tienen unas composiciones que son completamente tóxicas, ahí hay tóxicos, en los tostadores, por el humo, en el horno, las freidoras, luego en una despensa o en los armarios donde almacenamos, bueno, pues el papel albal, papeles que utilizamos y bolsas de plástico donde la gente congela. Bueno, pues ahí está en contacto con el alimento y eso lo tragamos y ala, tóxico dentro. Después, en toda esta presentación he puesto siempre materiales de construcción porque en una vivienda pues siempre tenemos hay que considerar las paredes, los suelos,
todos los acabados de las telas, cómo está hecha la casa, las lámparas, adornos, incluso flores, que también, porque mirad, vuelvo al plano de la vivienda y normalmente en una entrada pues muchas veces se ponen unas velas aromáticas o flores que tienen pesticidas, pues ahí estamos respirando tóxicos. En esas velas, imaginaros todo lo que desprende la vela al quemarse, pues muy tóxico también, hay muchísimo contaminante en el ambiente. Después las alfombras, los suelos de toda la casa, hay que analizar bien qué suelo tiene cada persona, porque si de repente tiene un suelo vinílico, pues ahí hay en los plásticos, ya sabéis, en los plásticos que están los derivados de petróleo, entonces pues también tenemos tóxicos en ese suelo. También los suelos que son de madera y están barnizados, ojo con esos barnices. Los techos de las viviendas, por ejemplo, yo vivía en una casa que era independiente y el tejado entero era de madera por dentro y claro, yo no tenía ni idea que podía, porque a mí jamás me apareció una mancha de moho y por dentro de todas esas maderas pues había una humedad increíble, porque cuando me lo vinieron a detectar y a medir me lo dijeron. Entonces, evidentemente ahí supe que lo que hoy llamamos casas enfermas, yo vivía en una de ellas. Entonces, claro que me afectó. Llegué a tener una neumonía. Me acuerdo que cuando vinieron a medir los campos magnéticos y fueron a nuestra habitación, bueno, pues la verdad es que donde me preguntaron que en qué parte de la cama dormía yo, cómo era la cama, porque ahí es donde os quiero contar que en un dormitorio tenemos tóxicos en el colchón, en las pinturas, en los papeles que puedan estar empapelada. Mi casa estaba entera empapelada, entelada, enmoquetada. Bueno, tenía todas las papeletas, ¿sabes? Después, en la zona de trabajo, como nos ha explicado Julián, que ahí no me voy a meter, ya nos lo ha explicado fenomenal. Y después en los armarios que hay en las habitaciones, pues imaginaros, están hechas esas maderas que tienen todos los formaldehídos, que con las calefacciones, todas esas partículas volátiles están en el aire, lo respiras y yo empecé a tener asma. Claro, no tenía ni idea, jamás había sido asmática. Yo fui al neumólogo y me dijeron, pues la verdad es que usted está respirando algo que no sabemos qué es, pero le está afectando. Y bueno, yo quería saber qué tenía y por qué y qué me pasaba. Y entonces cuando vinieron, les conté que os he contado que vinieron a medir nuestra habitación, yo me quedé embarazada y lo perdí. Y entonces dijo este señor, la verdad es que en esta es una casa que está enferma. Por ejemplo, si alguien quisiera quedarse embarazada, pues, en esta vivienda sería imposible por los campos magnéticos. Yo me quedé alucinada, claro. Ahora entiendo divinamente, bueno, pues el problema tan gordo que hay en una vivienda si no está bien, si no hay un control ambiental como Dios manda, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues como les explico yo a las personas que conozco, que no hace falta ponerse tan malo como yo me puse para poder mejorar tu calidad de vida cuando empiezas a tener síntomas, que si tenemos la suerte de poder ir a la causa y entender y tomar conciencia de todo esto, pues podemos evitar cualquier patología y esa es la realidad. Entonces, bueno, pues vuelvo al plano otra vez de dónde podemos encontrar tóxicos. En el cuarto de baño, pues imaginaros los productos de cosmética, los geles, los champús, todo con lo que se limpian los baños, imaginaros. Los muebles del cuarto de baño, que normalmente son lacados o plastificados,
y no os quiero ni contar todos los maquillajes, las cremas. Luego con más profundidad nos metemos un poquito más en eso. Habitación de los niños, bueno, pues igual, en los colchones, ahí las composiciones de todos los colchones, ahí encontramos un montón de tóxicos. Luego más adelante, como nos ha dicho Pilar, pues ya haremos y veremos la solución y vemos los sustitutos de todos estos tóxicos. Así que, pero bueno, de momento para que vosotros podáis ir analizando y viendo dónde podéis encontrar y dónde encontramos los tóxicos en una vivienda cuando hacemos un análisis para hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Y después nos vamos al salón y en el salón lo mismo, los materiales que tenemos en la construcción y en la decoración. En la decoración ya sabéis que podemos pintar y ojo con todas las pinturas, claro. Después, a la hora de tapizar, con las telas que hay, todas esas telas que son retardantes, que tienen un montón de tóxicos y telas que están a lo mejor pues muy tintadas, los tintes, ya sabéis que ahí también podemos encontrar tóxicos. Después en el tipo de mobiliario que hay, porque hay muchos muebles de madera que tienen esos barnices, hay moquetas que tienen debajo las colas, que ahí es donde encontramos tóxicos. En las librerías, porque hay librerías que están pintadas con esas lacas tan fuertes. Yo, por ejemplo, tuve que ir a casa de una clienta que me decía: la verdad es que nos hemos cambiado de casa y nos encontramos fatal y no entendemos qué nos pasa y bueno, es que mi marido desde que nos hemos cambiado, bueno, que tiene un cáncer de pulmón, me lo decía así tan tranquila, y la verdad es que yo estaba impresionada con el tema porque en ese momento yo todavía ni era consciente de todo lo que he aprendido ahora mismo, ni por supuesto decoraba con materiales saludables, ni tampoco formaba parte de este equipo, pero algo ya me resonaba y no sé, como que me quedé súper preocupada. Entonces yo la verdad es que iba porque en esa época diseñaba vestidores y armarios y estaba especializada en todo el tema del orden para las casas, no solo que decoraba, sino solamente hacía vestidores, closets, armarios y todo lo relacionado con el orden. Entonces, y la verdad es que ahí os cuento esta anécdota porque yo estaba muy en contacto con las maderas en construcción, ese polvillo, los laminados, los aglomerados, todos esos DMs que son, bueno, tremendos. La toxicidad que ya sabéis que tiene, ¿no? Todos los formaldehídos que desprenden y todas las partículas y todos los contaminantes que tienen. Entonces, esta señora me decía: mira, haz un recorrido porque yo necesito cambiar todo este vestidor porque hay algo como que me huele y que no sé lo que es, pero yo creo que me estoy envenenando. Y la verdad es que me quedé impresionada, que ahora, bueno, pues fijaros, no me impresiona nada, lo solucionamos rápidamente, pero ahí le empecé a oler y a olfatear por toda la casa como un perro sabueso, por los armarios y tal, y la verdad es que sí, porque como es verdad que olía muy fuerte la laca de las pinturas. Que fijaros, si me pasa ahora mismo en un segundo, porque lo primero que hago cuando voy a una casa para hacer un buen diagnóstico es que nada más entrar, lo que huelo y lo que ya identifico qué es lo que les está provocando en esta casa algo que les está alterando. Entonces, y empiezo a decir: uy, aquí hay muchísimos tóxicos, y lo empiezo a oler por los productos de limpieza, nada más entrar, o por unas flores, o como os digo, o por velas. Y en esa casa, la verdad es que las pinturas
pues ya me llamaron la atención del olor que tenían. Así que, efectivamente, cuando a mí me diagnosticaron en aquella época, hace 5 años, bueno, tú tienes una sensibilidad química y va a ser a fragancias y a todo lo perfumado, yo alucinaba porque es verdad que iba por la vida solamente dirigiéndome por el sentido del olfato. Y mira, pues ahora mismo lo que me perjudica enormemente porque soy afectada de esta enfermedad, pues efectivamente es el tema de todos los perfumes, los geles, los champús, los desodorantes. Voy por la calle y huelo un aftershave y ya lo noto y lo siento y digo, uff, madre mía, qué tóxico lleva este. Ya no es que me afecte a mí, es que, pobre hombre, lo que le puede pasar después, ¿entendéis? Así que, bueno, pues pongo esta página principal de los baños porque, claro, aquí ya sabéis que es un foco 100% para encontrar tóxicos de verdad, ¿eh? Como bien os digo, pues esto, en los geles de ducha, en las cremas de cuerpo, en todos los productos que utilizamos y que hay en un cuarto de baño, que cada vez que entro está lleno de frascos y de botes y de todas las marcas habidas y por haber, que en los pinta uñas, bueno, imaginaros los esmaltes de uñas, los quitasmaltes, en todos esos productos de cosmética, ahí si os fijáis bien en todas las etiquetas, pues ahora que en este curso vamos a aprender y estamos aprendiendo tanto, pues vamos a poder identificar qué es dónde está cada tóxico. Y seguimos. Como os decía, pues en las habitaciones, yo la verdad que por mi propia experiencia os vuelvo a insistir que hay habitaciones que están completamente intoxicadas. Entonces hay que fijarse en los armarios, en los acabados, en las telas que están en la cama, porque con los detergentes que hemos lavado esas sábanas, pues lo estamos oliendo y respirando y nos lo estamos metiendo en el cuerpo. Entonces ahí es donde nos tenemos que fijar, ¿eh? En los suelos, en los materiales de construcción y acabados, en las pinturas, en los papeles decorativos, en los barnices, pegamentos, en todos los muebles, pues empezamos a identificarlo y hacer un análisis de la composición de cada cosa que hay en ese espacio. Y lo mismo pasa en el salón, ¿eh? Los mismos acabados. De repente, imaginaos cuando hay una chimenea, pues esta también hay que ver qué leña es la que están utilizando. Ya simplemente con el humo, pues ahí ya tenemos un tóxico claro. Y como os explicaba, pues en las telas en las ventanas, por ejemplo, que hay veces que hay estores que son plastificados, otros son las telas o las cortinas, como en hoteles con esas cortinas de esas telas que ponen, que tienen esas composiciones para que no salga ardiendo la habitación si hay un incendio. Bueno, pues ahí hay muchísimos tóxicos dentro de cada material que tenemos en todos estos espacios, ¿vale? Luego también os he puesto un ejemplo de habitación de niños porque, claro, nos llama mucho la atención, pero hay que fijarse en los juguetes que tienen plásticos, en los biberones, las tetinas de plástico, que algunas que no son de silicona, y como siempre el punto común de la casa entera, de fijarnos en el suelo y en cómo está pintada en la pared o qué tienen. Después, de repente, pues si hay gente que tiene su propio gimnasio, los aparatos tienen un montón de plástico. Entonces ya solo yo, por ejemplo, entro, ya lo huelo y como ahora mismo tengo esta alarma en mi cuerpo tan rápida que ya lo identifico, si toso es porque hay algo
que me está provocando esa tos. Entonces ya lo identifico con lo que es y está asociado esta sensación. Entonces hay saunas, por ejemplo, que yo he tenido que poner una en una casa y precisamente pues como estaba revestida con pino, ahí están los terpenos que son muy tóxicos y entonces, claro, cuando ese olor es muy fuerte y lo que desprende, ahí también tenemos los contaminantes, las piscinas, el cloro que tienen, imaginaros. Y como siempre, pues las materias de construcción, es que hay muchísimos gimnasios que los suelos son todos vinílicos, no tienen porcelánicos. Entonces, bueno, que más adelante hablamos de los materiales adecuados que podemos usar y que podemos utilizar para que no tengan todos estos contaminantes y sustancias químicas que tanto nos perjudican. Después, pues en la terraza, que de repente decimos, ay, pues qué bien, tenemos aquí esta terraza y está fenomenal, pero claro, aquí también tenemos que identificar dónde están los tóxicos, en los productos para fumigar, en los abonos, fertilizantes, insecticidas, si en esa terraza hay una pequeña piscinita o algo de agua, pues como hemos hablado antes, los cloros, ahí también sabemos que tenemos tóxicos. Y entonces, por último, os he puesto un ejemplo práctico de una casa con tóxicos y, como os he contado antes, pues el ejemplo más fácil era en mi propia casa, además de millones de casas que voy, que cada vez que entro, pues digo, bueno, pues vamos a empezar a ver qué materiales tienes que les puedan estar afectando a estas personas, como me pasó a mí en su día. Y hace poco, en casa de otra paciente, que creo que está aquí también de participante, Ángela, estuvimos analizando un poco porque empezó también con los síntomas de tos y bueno, con un malestar general y un montón de sintomatologías que a encontrarse cada vez peor y peor y peor y bueno, pues nada, contactó con nosotros y la verdad es que al explicarle todo esto empezó a ver la luz y a día de hoy ha dejado de toser simplemente porque ha podido identificar y ha entendido dónde y ha sido consciente de dónde están los tóxicos en su casa, en los productos y hacer un buen control ambiental, en los productos de limpieza, en los de cosmética y en los materiales y acabados de decoración. En su casa, igual que en la mía, tenía pues como están estas puertas de armario que están enteladas, pues esta tela es una tela plastificada. Entonces aquí, evidentemente, en este vestidor que he puesto como ejemplo, tenemos una moqueta, una alfombra, las puertas enteladas y lo que veis al fondo, que forma parte del vestidor, que es un mueble para poder guardar los jerseys, está lacado con pintura. Entonces, la foto del medio son ejemplos de maderas lacadas y plastificadas. Y la primera foto son pinturas y telas, por ejemplo, que les planteamos a las clientas para poder empezar un trabajo de decoración. Entonces, todos estos materiales pues, son donde podemos encontrar tóxicos, ¿vale? En ese vestidor, además que yo era especialista de hacer closets y vestidores y armarios, por último, ya para rematarlo, siempre yo decía, bueno, entonces aquí hay que poner una fragancia, unas velas, no velas no, porque bueno, sí, en la entrada, por ejemplo, pero no se lo digo, ambientadores, imaginaros dónde están todos los tóxicos. Y dentro del armario, pues las típicas bolitas de todo tipo y saquitos y con perfumados y olores a lavanda y con esencias. Bueno, pues ahí es donde vamos a encontrar siempre tóxicos, ¿eh?
en esas partes de armarios donde la gente guarda la ropa de temporada, de invierno y de verano, y lo llenan de bolitas y de ¿cómo se dicen? Estas antipolillas. Y entonces eso es otra cosa tóxica. Yo, por ejemplo, iba a una casa que tengo en el mar y como me molestaba el olor a humedad, pues estaba continuamente poniendo cosas para tapar ese olor. Entonces lo que estaba claro es que estaba intoxicando doblemente esa casa, lo cual lo estaba respirando y así acabé. Así que eso os cuento, no quiero ser tan alarmista, pero es verdad que hay que tomar conciencia de todo esto. Esta es una foto del salón donde yo vivía, que de esa casa nos tuvimos que cambiar y trasladar, que hace poco ya me hicieron un reportaje en una revista porque decidí enseñar que yo ya no decoro con todos estos materiales y que lo único que quiero es hacer casas saludables y que la gente esté respirando un ambiente bueno, pues, y que lo hagamos a través de la decoración. Entonces me hicieron un reportaje de una casa saludable. Entonces, bueno, pues más adelante os enseñaré cómo hice el cambio de este tipo, ya no os hablo de decoración, porque sino de materiales, ¿no? Como veis, las moquetas, como os he contado antes. Entonces, esto era una entrada con los papeles empapelados, y en todas las casas hay ambientadores, los palitos, las velas, todo lo que hay en el mercado, imaginaros que lo sabéis de sobra. Ahí es donde encontramos tóxicos. En una habitación, ahí he puesto otro ejemplo de una habitación entelada y las telas, las moquetas otra vez, lo que os estaba contando de los perfumados para los armarios y los betunes, que ahí también todo lo que utilizamos para la limpieza de los zapatos, pues también hay que observarlo y ver lo que tiene de tóxico, ¿vale? Cuarto de baño, que este es el punto estrella de la casa, además de la cocina. Todos los productos que se utilizan de perfumes y de cremas y desodorantes, aftershaves, espumas de afeitar, los geles, los acondicionadores, los champús, ahí todo, ahí es donde vamos a encontrar siempre tóxicos, ¿eh? Y los niños, pues lo mismo, he puesto aquí un ejemplo de productos para señoras, para señor y para los niños. Después en la cocina, que es otro del punto rojo de la casa, es donde vamos a encontrar tóxicos. Como os he dicho al principio, en los utensilios que tenemos, en los cubiertos, que también hay cubiertos que tienen muchísimo níquel, las sartenes con todos los componentes que llevan, no solo, por supuesto, la alimentación y los productos de limpieza. Abrís un armario y en cada casa está atiborrado los detergentes de la ropa, los suavizantes, los blanqueantes, las lejías, ya sabéis, todos los productos de limpieza que nos encontramos. Y en la parte de lavandería, ahí nos vamos a encontrar siempre productos con tóxicos. Hasta en la zona de la plancha, con esos sprays para perfumar la ropa o para almidonar las sábanas, ahí ya sabéis que están los tóxicos. Después, por último, como os he dicho, en las terrazas y en los jardines con los pesticidas. Y el final de todo esto es que he hecho una foto aquí agresiva de todos los productos que podemos encontrarnos en el supermercado, y no solo en el supermercado, en nuestras propias casas. Así que con esto os cuento que al final podemos reducir y que ya sabemos, que yo creo que os haya quedado claro
dónde podemos encontrar tóxicos en una casa, cómo identificarlos y analizarlos. Así que os doy las gracias por escucharme y espero no haber sido un poco alarmista o exagerada, pero lo importante es que os haya quedado claro dónde podéis identificar todo esto, ¿vale? Bueno. Muchísimas gracias, Sonsoles, muchas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro, clarísimo, contundente, y siempre cuando damos toda esta imagen, ¿no? Nos da ese miedo, eso que tú dices, sí. No quiero ser alarmista, no quiero preocuparos, pero es como, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Como la película de Tiburón, que me imagino que la habréis visto todos, ¿no? Pues os acordáis de la película aquella que de pronto aparece una chica en la playa que le falta una pierna porque se la ha comido el tiburón. Y entonces pues empieza el propio, el director del lugar este, que era un sitio de veraneo y tal, pues bueno, pues decían algunos, hay que cerrar el club, esto hay que avisar porque no podemos. Y el otro decía, pero por Dios, no sois alarmistas, si solamente ha sido una persona y solo una pierna. Bueno, eso, con eso lo estoy ridiculizando un poco, pero es así, es decir, o sea, cuando estamos hablando de que ha venido ya muchos tiburones que se han comido muchas piernas, que hay gente con montones de patologías y múltiples enfermedades y síntomas relacionadas con los contaminantes, pues no podemos ser alarmistas, no somos alarmistas, estamos siendo realistas, pero claro, cuando se expone todo de una vez, como ha hecho Sonsoles magníficamente y también Julián, estamos hablando de un diagnóstico, estamos realmente, bueno, pues incidiendo sobre muchísimas de las cosas que están en nuestro entorno y entonces, claro, nos puede abrumar porque está todo dicho de una vez, pero es que realmente es así. Os vuelvo a repetir que estamos en los 12 pasos y el primer paso, acordaros que era tenemos un problema, seguimos, tenemos un problema, estamos viendo el problema, porque cuando nos demos cuenta que conozcamos mejor el problema va a ser menor porque vamos a poder dar solución. Así que, bueno, aquí veo que hay algunas preguntas, alguna pregunta en el que Pablo dice... Perdón, doctora Sonsi, ¿nos puedes quitar la pantalla? Ahí. Vale, ahí Pablo dice, los tóxicos de los dormitorios, ¿de qué manera afectan al sueño? Bueno, Sonsoles, si tú quieres hablar, comentarlo, ya de todas maneras Julián en su parte ya lo ha dicho, los campos electromagnéticos, uno de los síntomas más frecuentes es precisamente el insomnio, de los campos electromagnéticos y por supuesto de los tóxicos y de los químicos también, si tenemos un aire contaminado, si tenemos todos esos productos, ¿no?, que están emitiéndose por la noche y los estamos inhalando, pues por supuesto que afectan al sueño, sin ninguna duda. Luego también pregunta Mon, no estoy segura quién es Mon, cómo se llama Mon, aquí pone, ese sería, bueno, Mon, para Sonsoles, ¿qué opinión tiene del Pladur? Bueno, si te parece, Sonsoles, que estás tosiendo ahora que te escucho ya porque te has esforzado a lo mejor mucho. A ver, voy a ver la diferencia. El Pladur... Sabéis que tiene una alternativa mucho más ecológica, que es el Fermacell. ¿Vale? ¿Qué diferencias hay entre el Pladur y el Fermacell? Bueno, el Pladur es una pasta de yeso en polvo que se mezcla con agua, pero se le añaden muchos aditivos que normalmente regulan el fraguado. El yeso en sí mismo es natural, pero como es incómodo de utilizar, se le añaden moduladores del fraguado, porque puede fraguar muy rápidamente, muy lentamente. Entonces se le añade un modulador de fraguado y son aditivos y tienen muchos contaminantes y tóxicos. Mientras que en el caso del Fermacell se le añade al yeso, no hace falta poner estos aditivos, porque se le añade una celulosa reciclada de papel y no lleva colas y no lleva compuestos químicos. Por lo tanto, la alternativa es mucho mejor y mucho más sana y mucho más ecológica desde el punto de vista de los químicos. Es mejor el Fermacell que el Pladur. De todas maneras, hay algunos arquitectos que ya hay constructores que prefieren utilizar incluso el ladrillo, aunque sean unos ladrillos finos, aunque sean más incómodos de poner,
pero realmente la alternativa menos tóxica de todas sigue siendo el ladrillo en lugar del Fermacell y del Pladur, pero por orden de menos tóxico a más sería el ladrillo, después el Fermacell y después el Pladur. Y no digamos ya si es con materiales ignífugos, como alguien pregunta por aquí, que sabéis que son bromados, compuestos bromados, y realmente son muy dañinos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Estamos ya a 5 minutos de las 9 de la noche. Quería comentaros que, bueno, creo que ha sido un tema muy interesante. Una de las cosas más importantes en un proceso es que intentemos evitar la velocidad y la rapidez. Yo hace un tiempo he decidido meterme en el carril de lo despacito. Realmente es algo que es muy importante, así que me ha parecido importante darles el tiempo suficiente tanto a Julián como a Sonsoles de algo tan gráfico y tan interesante y tan importante, y no nos ha dado tiempo para poder ver una historia clínica, cosa que también me parece que es tan importante que yo creo que vamos a trasladar para el próximo día, que sería la segunda parte del tercer paso, en el cual, bueno, pues vamos a tener tiempo incluso no solamente de ver un caso de esas parejas, sino 2 o 3. Yo creo que para el próximo día lo que vamos a dejar al principio es un espacio para preguntas, para dudas, que tengan que ver con lo que se ha visto hasta ahora. Vuelvo a repetir, eso es lo más importante, porque todavía nos faltan muchos pasos. Y después, algunas de las personas que habéis hecho esta anamnesis y esta historia clínica, yo a dedo diré, bueno, pues a ver, esta persona, y expondremos estas historias, y yo corregiré, añadiré, todas las dudas que se tengan se harán sobre esas historias, y así tendremos más tiempo para ir más despacio y poder ver todo con mayor detenimiento. Así que, bueno, pues esto es un poco. Aquí tenemos por parte de Guillermo, os lo digo tanto a Julián como a Sonsoles. Guillermo se ha desconectado porque tiene un paciente, él es médico y está en Argentina, pero os da la enhorabuena y dice que es una clase excelente, que ha sido una clase excelente. Lara tiene pregunta. Lara tiene pregunta. Pilar, si nos dejas una preguntita. ¿Perdón? Lara nos está levantando la mano. Sí. Del Pladur. Adelante, Lara. ¿Ahora? Lara, tienes el micro abierto. Sí, adelante. Oh, hola, perdón. Sí, preguntaba que como ha salido el tema del Pladur, yo quería saber, o sea, yo había entendido que el Pladur puede ayudar para el tema de la prevención de humedades. Y ahora, como la doctora ha dicho que mejor es el ladrillo, o sea, quería saber si, por ejemplo, para el tema de la prevención de humedades, el ladrillo sería tan eficaz o sería mejor el Pladur, bueno, la alternativa que ha mencionado, menos tóxica. Bueno, realmente es que, claro, la humedad está en el interior de las viviendas, y lo que se tiene que lograr en sí mismo es un ambiente que no exista humedad, porque si no se va a meter en la pared. Es verdad que el Pladur o el Fermacell, como suelen tener pues celulosa, papel, pues puede que de alguna manera absorba más esa humedad, pero va a salir en cualquier otro lado. Yo creo que el ladrillo es una alternativa estupenda, volver otra vez a lo que ya se conocía anteriormente, y yo creo que en todos los sentidos el ladrillo, ya os digo que cada vez hay más constructores y arquitectos que están volviendo a lo que se utilizaba antes, al ladrillo, sobre todo que ahora hacen ladrillos mucho más finos, que no hace falta que sean ladrillos tan gruesos, y que se suele utilizar el ladrillo con el yeso. Y realmente no tiene, si está bien hecho, no tiene por qué generar humedades. Vale, gracias. ¿Tenemos algo más? Creo que no tenemos nada más, ¿no? Ya está todo, ¿no? Bueno, vale. Entonces, Pilar, lo podemos dar por concluido. Un planazo para la próxima clase. A quien no ha terminado de hacer el trabajo, pues bueno, pues tenemos ahí 15 días más para hacerlo y mejorarlo. Y bueno,
y despedirnos, ¿no, doctora? Sí, y sobre todo verlo con más detalle. El próximo día, todas las personas que hayáis hecho este trabajo, que realmente somos adultos y lo hacéis los que queráis, pero es para beneficio vuestro, pues bueno, os daré la enhorabuena porque estaréis más cerca de ser vuestros propios médicos, que es algo muy importante. Así que nada, yo creo que despedirnos y para el próximo día podéis pasar todas las preguntas que queráis a Mariló y a Natalia, ellos filtrarán y solamente me pasarán aquellas que tengan que ver con las clases que hemos dado hasta ahora. Dejaremos un espacio para responder estas preguntas y después nos meteremos a fondo a la parte práctica de casos clínicos y de los casos que vosotros hayáis podido trabajar en esas historias clínicas y anamnesis. Así que yo creo que damos ya por terminada la clase y nada, que disfrutéis mucho de aquí hasta entonces. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, estupendo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias.